Bien chicos, el tema de estructura atómica tiene que ver pues justamente con el estudio del átomo. Cuando estudiamos la estructura atómica estamos estudiando lo que es las partes del átomo, que como nosotros sabemos está conformado por dos partes bien diferenciadas. Una parte central, muy densa, que concentra toda la masa del átomo, y una parte que se llama la zona extranuclear, envoltura electrónica o corteza nuclear. En la corteza nuclear o la zona extranuclear encontramos a los electrones, nada más que los electrones. Y en cambio, en el núcleo del átomo encontramos muchas partículas diferentes, 200 partículas aproximadamente, de las cuales solamente nos importan que son las partículas llamadas protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Los neutrones y los protones son partículas pesadas. La masa del neutrón es mayor que la masa del protón y a su vez ambos tienen una masa mucho mayor que la masa del electrón. La masa del electrón es bastante pequeña comparado con la masa de esas partículas. Por lo tanto, en el núcleo se encuentran las partículas más pesadas. Otras partículas adicionales que se encuentran dentro del núcleo son los llamados muones, los kaones, otras partículas bastante diferentes, ¿no?, que se encuentran en el núcleo, pero las que nos importan son los protones y neutrones. Muy bien, vamos a ir respondiendo a manera que vamos avanzando el tema. Queremos hacer una clase donde usted pues pueda participar, ¿no? Me gustaría que pregunten las dudas que tengan, alguna sugerencia, algún aporte también. Con respecto a la pregunta 1, alumnos, dice, de las proposiciones, en un átomo solo existen protones, neutrones y electrones. Según lo que dije, chicos, ¿qué podría decir usted? Según lo que se conversó. ¿Solamente existen protones, neutrones y electrones? Creo que en principio habíamos dicho que en el átomo, en el núcleo del átomo, existen 200 tipos de partículas diferentes. 200. Pero de esos 200, les mencioné a los mesones, a los muones, a los kaones. De esos 200, solamente nos importan los protones y neutrones, que a ellos se le llaman nucleones fundamentales. Nucleones porque están en el núcleo y fundamental porque son los principales. La palabra fundamental significa principal. Entonces, chicos, los protones y neutrones son las partículas, digamos, las más importantes. Por eso se le llaman nucleones. Nucleones porque están en el núcleo y fundamental porque son los principales. Entonces, esto de acá es falso, ¿no? O falsa. Este es falso. 2. La región de mayor tamaño en el átomo es la nube electrónica. A ver, chicos, el átomo es así. El núcleo es un puntito. Así, imagínate este punto. Así, un punto. Y el átomo, o sea, la zona extranuclear es así, más o menos. Más o menos para que tengas una idea. En esta zona que está fuera del núcleo se le llama la nube electrónica, zona extranuclear. Ahí se encuentran los electrones. Se le llama nube electrónica porque ahí están los electrones. Y en esta zona extranuclear, bueno, es casi hueca, vacía. Vacía. Entonces, chicos, dice la región de mayor tamaño en el átomo es la nube electrónica. Ese es correcto, ¿no? Ese es correcto, sí. La nube electrónica, la zona extranuclear es la de mayor tamaño. En cambio, mire el núcleo, le he dibujado como un punto a propósito para que te das cuenta que es muy pequeño comparado con el átomo. El átomo es todo, ¿no? Todo con la zona extranuclear.
es bastante pequeño. Por eso que esta proposición es verdadera. Dice, el núcleo atómico no posee carga eléctrica. Chicos, les había dicho que en el núcleo del átomo se encuentran dos partículas. De las 200 partículas hay dos. Los protones, que tienen carga positiva, y también los neutrones. Los neutrones no tienen carga. No tienen carga. Sin carga. Entonces, estos protones son lo que le van a dar al núcleo carga positiva. O sea que el núcleo tiene carga, sí tiene carga por los protones. Por los protones. Entonces, el núcleo atómico no posee carga eléctrica, sí posee. Sí posee por los protones. Entonces, justamente la carga nuclear es la carga debido a los protones. Esto de aquí es falso. Dice, ¿la masa del protón es similar a la del electrón? Falso. Falso. La masa del protón es mayor que la masa del electrón, mucho mayor. Mucho, o sea, no es que un poquito, no, es bastante mayor. El electrón tiene masa, pero una masa muy pequeña. Entonces la respuesta, chicos, sería solo 2. O sea, te nos pide la correcta, la proposición 2. Entonces, chicos, nos damos cuenta que es importante detallar la parte teórica, ¿no? Conociendo la parte teórica, nosotros podemos dar la respuesta. Espero que usted revise la grabación, espero que usted vuelva a escuchar, puede ponerle pausa, puede retrocederlo, puede hacer lo que usted quiera, ¿no? Escucharlo una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que usted considere necesario para tratar de recordar lo que se está hablando con respecto al átomo, ¿no? Según 2 filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, ellos fueron los que trataron de explicar la división de la materia. ¿Hasta qué punto la materia puede seguir dividiéndose? Y ellos fueron los que introdujeron el término de átomo. Átomo por la preposición a, que significa sin, y tomo, división. Etimológicamente la palabra átomo significa sin división. Entonces ellos trataron de explicar hasta qué punto la materia podía seguir dividiéndose, hasta llegar de repente a una partícula más pequeña llamada átomo, ¿no? A esa partícula más pequeña donde ya no se podía seguir dividiendo la llamaron átomo. Entonces átomo significa sin división. Hoy en día sabemos de que el átomo es la mínima porción pero de un elemento químico, no de la materia. Porque el átomo sí se puede seguir dividiéndose. Y un átomo está conformado pues por quarks, ¿no? Los quarks vienen a ser la mínima porción de la materia. Actualmente ahora. Estamos hablando de Leucipo y Demócrito, pues que eran antes de Cristo, ¿no? Filósofos griegos. No eran muy conocidos porque en ese tiempo pues ellos no eran tan conocidos como otros filósofos que sí pues tuvieron mayor remembranza, ¿no? en la investigación, el estudio de la ciencia. Bien, chicos, vamos a la segunda pregunta. La pregunta número 2. La pregunta 2 dice, indique verdadero o falso según corresponda. Primera proposición. ¿El átomo conserva las propiedades de un elemento químico? ¿El átomo conserva las propiedades de un elemento químico? Pues claro que sí. Claro que sí. El átomo conserva las propiedades de un elemento químico. Si el átomo ya pues lo seguimos dividiendo, ya va a dejar de conservar dichas propiedades. Segunda proposición. ¿El número de masas señala el número de nucleones? Bueno, aquí le faltó la palabra fundamental.
Porque, repito, jóvenes, en el núcleo existe 200 partículas más, aparte de los protones y neutrones. Entonces, si usted me dice nucleones, entonces yo podría de repente decir otra partícula como los, por ejemplo, los muones. Y el muón también es una partícula que está en el núcleo. Y también es un nucleón. Lo que están en el núcleo se le llama nucleón. Entonces, aquí de repente, para mí, le faltó la palabra fundamental. Porque si hablamos de fundamental, solamente me estoy refiriendo a los protones y a los electrones. Perdón, a los neutrones. O sea que el número de masa, estudiantes, el número de masa viene a ser igual a los protones más los neutrones. ¿Y cómo se le llama a Z más N? Se le llama nucleones fundamentales. Nucleones fundamentales. Así se le llama. Se le llama nucleones fundamentales. ¿Está bien, chicos? Si a ti te dan como dato cierto átomo presenta 50 nucleones fundamentales, te están dando como dato el número de masa. Se llama número de masa, no se llama masa. Tienes que hablar completo, número de masa. El número de masa, usted tiene que aprender la teoría. ¿Qué dice la teoría? Que el número de masa es igual a los nucleones fundamentales. ¿Por qué se llaman nucleones? Porque estas partículas están en el núcleo. Les había dicho que el átomo tiene dos partes. Número 1, el núcleo, y la otra parte era la envoltura nuclear. Esas son las partes. El núcleo y la envoltura nuclear. Entonces, estas partículas se encuentran en el núcleo. En el núcleo se encuentran. Ahora, chicos. A ver. Dice, el número de neutrones identifica un elemento químico. Falso. Falso, falso, falso. El número de neutrones no me identifica un elemento químico. ¿Quién me identifica al elemento químico? El número atómico. ¿Quién es el número atómico? Z. A ver, haciendo nuestro repaso teórico. Z, jóvenes, Z se le conoce como número atómico. Y el Z es igual a la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo. O sea que Z es igual al número de protones. Si una partícula tiene 10 protones, su Z vale 10. ¿Cómo se le conoce al Z? Como número atómico. Este Z, jóvenes, es el parámetro de ordenamiento de los elementos químicos en la tabla periódica. Es decir, los elementos químicos están ordenados en base al número atómico. Por eso que este número atómico se le llama número casillero. Se le llama número casillero. ¿Por qué se le llama número casillero? Porque este número atómico ubica al elemento químico en la tabla periódica. Al número atómico también se le conoce como la carga nuclear. ¿Por qué? Porque como indica la cantidad de protones, si cierto átomo tiene 20 protones, significa que su carga es más 20, ya que la carga relativa de un protón es más 1. De un protón es más 1, de 2 protones más 2, de 20 protones más 20. Entonces, al número atómico también se le conoce como la carga nuclear. Si a ti te piden un problema, cierto átomo, tal, ¿hay la carga nuclear? ¿Qué te están pidiendo en pocas palabras? El número atómico. Te piden el número atómico. Entonces, chicos, vamos a responder a ver. ¿El átomo conserva las propiedades de un elemento químico? Bueno, había dicho verdadero. El número de masa señala el número de nucleones. Bueno, esto lo hemos hablado que es falso, ¿no? Porque faltó la palabra fundamental. ¿El número de neutrones identifica un elemento químico? No. Los protones identifican un elemento químico. El número atómico. Este es falso, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta sería
la E de elefante. ¿Verdadero, falso, falso? Pregunta, chicos, pregunte por favor. ¿Alguna duda? Bien, chicos, no hay preguntas entonces. Vamos con la pregunta 3. La 3. En la 3 nos dice cuántas proposiciones son verdaderas. Vamos a ver. ¿Cuántas de estas proposiciones son verdaderas? Vamos a recortar. A ver, estimados alumnos. Chicos, les pido por favor que si pueden participar para ver cómo están aprendiendo, para poder ayudarlos, para poder saber en qué podría, digamos, profundizar un poco más, ¿no? Necesito su participación. Pregunta 3. ¿Cuántas proposiciones son verdaderas? Nos dice. Dice, el número de neutrones se obtiene restando el número atómico del número de masa. A ver, jóvenes, nuevamente, el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces mira lo que dice acá. El número de neutrones se obtiene de restando el número atómico del número de masa. Bueno, pásalo al otro lado para hallar n. Entonces A ver, ¿a qué va a ser el número de neutrones? A ver, sería el A menos Z es igual a N, ¿no? El A menos Z es igual a N. Así. Jóvenes, dice, el número de neutrones se obtiene restando el número atómico del número de masa. ¿Qué dice usted? ¿Es correcto? Estoy restando el número atómico del número de masa. ¿Está bien la proposición? Dice, el número de neutrones se obtiene restando el número atómico del número de masa. Restando el número atómico del número de masa. O sea, yo lo entiendo, esto estoy restando, dice, el número atómico del número de masa. ¿Está bien la proposición? ¿O es así, Z menos A? Lo que dice ahí, ¿no? El número de neutrones, si es así, está incorrecto, ¿sí o no? ¿Usted lo entiende así? N es igual a Z menos A. A ver, quiero ver su razonamiento. Me dice, sí, profe, no. Ahí tengo dos respuestas. Uno me dicen que sí, otro me dicen que no. Dice, el número de neutrones se obtiene restando el número atómico del número de masa. Se obtiene restando el número atómico del número de masa. Restando el número atómico del número de masa. Sí es correcto, ¿no? Sí es correcto, porque estoy restando el número atómico del número de masa. Claro, es como que, a ver, ¿cómo sería con número? Réstame 8. Réstame 8, ahí está, menos 8. Réstame 8 de 20. Réstame 8 de 20. Sí se puede, ¿no?
Otra cosa es que yo te diga resta 8 menos 20, esa es otra cosa ya. Mira cómo cambia la cosa, mira. Una cosa es que yo te diga réstame 8 de 20. Se puede hacer eso. Estoy restando 8 de 20. Pero otra cosa es que yo te diga resta 8 menos 20. 8 menos 20 es diferente que yo te diga resta 8 de 20. Esto es restar 8 de 20, este es restar 8 menos 20. Si te das cuenta, hay una diferencia en la parte del lenguaje, ¿no? Del lenguaje hablado. ¿Cómo hubiera sido esto? El número de neutrones se obtiene de restar el número atómico menos el número de masa, ¿no? De restar el número atómico y el número de masa. Pero acá dice, el número de neutrones se obtiene restando el número atómico esta palabra es lo que lo cambia, ¿no? Del número de masa. ¿Está bien, no, chicos? ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto de acá sería verdadera, ¿no? Verdadera. Dice, un átomo se carga positivamente si pierde electrones. A ver. ¿Cómo sería esto, chicos? Miren, el átomo, en el núcleo se encuentran los protones los protones, ¿no es cierto? Y neutrones. Pero, ¿sabe qué se cumple, jóvenes? Se cumple que en el átomo es un sistema eléctricamente neutro. Entonces, para que sea eléctricamente neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Es un ejemplo. Si en mi átomo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tuviera 6 protones, significa que tuviera 6 electrones. 6 electrones. Escúchame bien esto para que entiendan bien, por favor. Si el átomo tuviera 6 protones, tuviera 6 electrones. Ahora, lo que sucede, chicos, es que en el átomo queda completamente definido gracias a los protones, porque recordemos que el número atómico identifica al elemento químico. Entonces, por ejemplo, el que tiene 80 protones es el mercurio. El que tiene 20 protones es el calcio. Y el que tiene 19, el potasio. ¿Te das cuenta que cambia todo? Entonces, jóvenes, cada elemento químico está, digamos, identificado por el número atómico. ¿Qué pasa si pierde un protón o gana un protón? Ya se convierte en otro átomo. Ya ese átomo le pertenece a otro elemento, pues, ¿no? O sea, si tiene, por ejemplo, 19 protones, ya no es el calcio. Es otro elemento. Igual acá, el mercurio tiene 80, por ejemplo. El mercurio, Hg, tiene 80 protones. Si nosotros, por ejemplo, cambiáramos esa cantidad de protones, ya deja de ser mercurio, se convierte en otra cosa. Entonces, chicos, yo quiero que le quede claro eso de que el número atómico identifica al elemento químico. Ahora, no es tan fácil quitarle protones, o sea, es sumamente difícil, aparte que es costoso, complicado. A ver, chicos, ¿quién tiene el número atómico 20? Calcio. ¿Quién está antes del calcio con número atómico 19? Potasio. ¿Quién está después del calcio con número atómico 21? El escandio. ¿Quién le sigue? El titanio, número atómico 22. ¿Quién le sigue? El vanadio, número atómico 23. ¿Quién le sigue? El cromo, número atómico 24. Después del cromo, el 25, ¿quién tiene? El manganeso. El 26, hierro. El 27, cobalto. El 28, níquel. El 29, cobre. El 30, zinc. El 31, el galio. Se dan cuenta que los elementos químicos están ordenados en función al número atómico. Según la ley de Henry Moseley, fue el que propuso la ley de la tabla periódica moderna.
la tabla periódica actual. En la ley de Henry Moseley dice que los elementos químicos están ordenados en la tabla periódica en función al número atómico creciente. Anteriormente, en la tabla de Dmitri Mendeleev, ellos hablan de pesos atómicos. Pesos atómicos. Pero Moseley ordena los elementos químicos en función al número atómico. Chicos, estos protones están en el núcleo y usted de repente sabe que las cargas opuestas se repelen, las cargas opuestas se rechazan. Sin embargo, estos protones están unidos mediante la fuerza más intensa de la naturaleza, llamada la fuerza fuerte o la fuerza nuclear. Pero para que se amortigüe dicha repulsión de las cargas, ya que todos estos tienen carga positiva si se encuentran en el núcleo, existen las partículas llamadas neutrones. Entonces, estos neutrones se encuentran en una cantidad apropiada, de tal manera pues que me permitan amortiguar la repulsión de las cargas positivas, y de esa manera pues ellas se pueden encontrar ahí. Ya no existe esa repulsión, sino va a haber una fuerza de atracción nuclear o la fuerza más intensa de la naturaleza. Más intensa. Por ejemplo, jóvenes, si este mercurio que tiene número atómico 80 le quitara un protón, se convierte en oro. Se convierte en oro. Porque el oro tiene número atómico 79. Y si en lugar de quitarle un protón, le aumenta un protón, se convierte en talio. El talio tiene número atómico 81. ¿Ves? Se convierte en otro elemento, joven. ¿Y usted cree que es así de fácil? Si no, pues todo el mundo comenzaríamos a obtener oro, ¿no? De repente un pedazo de fierro lo convertimos en oro, agregándole protones. Seríamos millonarios. Pero no es así de fácil, pues. No es así de fácil. Es bien complicado. Costoso, sobre todo. Entonces jóvenes, ¿qué cosa pasa en el átomo? En el átomo lo que sucede es que va a haber una ganancia lo que va a haber en el átomo es una ganancia o pérdida, pero de electrones. Los protones no, electrones. Ahora chicos, ¿cómo es esto? Mira, ve. Si esto es el núcleo del átomo, ese núcleo, el átomo, usted sabe que el núcleo del átomo tiene carga positiva. ¿Ya? Y tiene pues los llamados niveles o capas. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. En esos niveles se encuentran pues los electrones. Ahí están los electrones. En los niveles están los electrones. Supongamos este átomo, jóvenes. Este átomo. Este átomo, por ejemplo, tiene 6 niveles. Este núcleo tiene carga positiva, atrae a los que tienen carga negativa. Por ejemplo, este núcleo, que es positivo, atrae estos electrones que tienen carga negativa. Por una cualidad de la materia, cargas opuestas se atraen. Hay atracción, positivo con negativo. Pero este electrón que se encuentra más alejado del núcleo es atraído con menos fuerza, con menos intensidad. Por lo tanto, este electrón que se encuentra en el último nivel o en la última capa, último nivel o capa, este electrón se le llama electrón de valencia. Este es el famoso electrón de valencia. Electrones de valencia. ¿Quiénes son los electrones de valencia? Son los electrones que se encuentran en el último nivel. Ahora, estos electrones de valencia son atraídos con menos intensidad por el núcleo debido a la lejanía, mira, ves, a la lejanía. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de átomos son los que tienen electrones de valencia? Bueno, todos tienen, pero la conclusión sería que si el átomo es grande, entonces estos átomos grandes tienden a perder electrones. ¿Cómo se llama el proceso por el cual un átomo pierde electrones? Se llama la oxidación.
¿Y qué tipo de elementos químicos son los que se oxidan? Son los metales. Nosotros sabemos que los metales se oxidan. ¿Y qué significa que se oxide? Que pierde electrones. ¿Y por qué los metales pierden electrones? Porque son átomos grandes. Usted ha visto, ¿no? Una puerta de fierro. Por estar interactuando con el oxígeno del aire, con la humedad, a veces le echan agua a la puerta, ¿no? A los metales le echas agua y se oxida, tú sabes eso bien. Hay de repente pinturas que retardan el proceso de oxidación, ¿no? Pinturas anticorrosivas, pinturas epóxicas, pinturas de fierro, ¿no? Pero de todas maneras eso tiene un tiempo limitado porque son químicos y al final, si no le haces el respectivo mantenimiento, el fierro se oxida. Hay otros metales que se oxidan menos, como el aluminio, por ejemplo, ¿no? El aluminio es diferente, pero el hierro, que es un metal que tiene número atómico 26, el aluminio tiene número atómico 13, el hierro, como es un metal grande, tiende a perder electrones porque al ser grande, el núcleo del átomo atrae con menos fuerza estos electrones llamados electrones de valencia. Por eso es que se pierde. No se puede sacar protones porque ya te dije que si sacáramos protones, sácale un protón nomás al hierro, se convierte en manganeso. El manganeso tiene número atómico 25. Tú ya, profe, y si gana un protón, se convierte en cobalto. El cobalto tiene número atómico 27, pero no es así de fácil, pues. ¿Cómo meterías un protón aquí al núcleo? En cambio, los que participan en las reacciones químicas vienen a ser los electrones de valencia porque estos pueden perderse o pueden ganar también. El alumno dice, profe, ya, se pierde este electrón. ¿Y dónde se va? ¿Dónde va este electrón que pierde el átomo? Este electrón que pierde el átomo, cuando un átomo pierde electrones, se va a convertir pues en un ion, ¿no? ¿Qué cosa es un ion? Un ion es un átomo con carga. Por ejemplo, si perdiera este electrón, mira, si perdiera este electrón, ¿cuál sería la carga del átomo? Más 1. ¿Por qué? Porque la carga relativa del protón es más 1 y la carga relativa del electrón es menos 1. Más 1 con menos 1, 0. 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 ¿Cuál es la carga total del átomo? 0. Pues 0, o sea, es neutro. Es neutro. Que sea neutro significa que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Eso significa. Pero si el átomo pierde electrones, mira, pierde 1. Como no tiene con quién equilibrarse, queda cargado más 1. Pierde otro. Como no tiene con quién equilibrarse, queda cargado con más 2. O sea que cuando el átomo tiene carga positiva, ¿qué significa? Que perdió electrones. Y si este átomo pierde electrones, ¿quién lo gana? Los metales pierden, los que ganan son los no metales. ¿Y por qué los no metales ganan? Porque los no metales son pequeños. Si este es un metal, el no metal es pequeño. Y como los no metales son pequeños, ellos tienen una alta electronegatividad. Por ejemplo, el flúor es el elemento más electronegativo que existe. Tiene una electronegatividad igual a 4. ¿Y qué significa que tenga una electronegatividad igual a 4? Para entender lo que es el concepto de electronegatividad, la electronegatividad es aquella fuerza relativa. Fuerza relativa, porque si fuera absoluta tuviera unidad de Newton. Esa fuerza relativa con la cual el núcleo de un átomo atrae los electrones de otro átomo hacia sí mismo. Entonces, este átomo pequeño, como es pequeño, jala con fuerza sus electrones. Y si está en contacto con un átomo grande, arranca su electrón. Puede arrancar 1, 2. Profe, ¿por qué no lo arranca todo? No, es que eso va a depender también de otro término llamado la energía de ionización. Entonces, la energía de ionización me va a decir hasta cuántos electrones puede perder. Entonces, eso también tiene que ver con otro concepto. Entonces, chicos, los no metales son los que ganan, ¿no?, los electrones del metal. El proceso de oxidación es cuando pierde electrones y cuando gana electrones se llama reducción.
¿no? El átomo se está reduciendo. ¿Y qué significa que se reduzca? Significa que gana electrones. Gana. Uno pierde, el otro lo gana. Es un proceso en simultáneo. O sea, es un proceso que sucede al mismo tiempo. La oxidación sola no aparece. La reducción sola no aparece. Aparecen los dos. Cuando hay una oxidación es porque al mismo tiempo está habiendo una reducción. Si uno pierde, otro está ganando. Eso es lo que sucede. Respondiendo a la pregunta, a ver, respondiendo a la pregunta, a ver, no sé qué pasó acá, un momentito. A ver, vamos a leer bien la pregunta para responder. Ya, ¿qué nos dice? A ver. Dice, un átomo se carga positivamente si pierde electrones. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Ya lo dijimos. Se carga positivamente si pierde electrones, sí. Un anión es un ion negativo. El anión, claro. Claro, el anión es un ion negativo. ¿Y cómo se llama cuando queda cargado positivamente? Se llama catión. Cuando el ion... A ver, los iones se dividen en dos. En cationes y en aniones. ¿Ya? El ion. Un ion es un término que significa vagabundo. Vagabundo. Cuando estaban estudiando, se dieron cuenta que había algo que estaba vagando y no le llamaron ion. ¿Qué cosa es un ion? Son átomos que tienen carga eléctrica. Los iones son átomos que tienen carga eléctrica. Los tipos de iones son los cationes y los aniones. Son dos, cationes y aniones. Los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. Los cationes se dan por la pérdida de electrones. El proceso de pérdida de electrones se llama oxidación. Los aniones se dan por la ganancia de electrones. Cuando un átomo gana electrones se llama reducción. Oxidación, reducción. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿un anión es un ion negativo? Sí, sí es un ion negativo. ¿No existe dos elementos diferentes con el mismo valor de Z? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué dicen de lo que hemos estado hablando? Dice, no existe, mira lo que dice acá, no existe dos elementos diferentes con el mismo valor de Z. ¿Está correcto? A ver, borra el no por un momento. ¿Existe dos elementos diferentes con el mismo valor de Z? ¿Sí o no? A ver qué dicen. F. ¿Qué es F? ¿Existe o no existe? Ah, falso. Ah, ya. Acá tendríamos que tener en cuenta, ¿sabes cuál, chicos? Tendríamos que tener en cuenta a las especies químicas. Existen especies químicas, yo sé que estoy seguro que usted lo conoce, llamados los isótopos, los isóbaros y los isótonos, y los isoelectrónicos. En el caso de los isótopos, muchachos, en el caso de los isótopos, un isótopo viene a ser un átomo diferente, pero del mismo elemento químico. O sea, el mismo elemento químico, el mismo símbolo, pero son átomos diferentes porque tienen diferente cantidad de neutrones. Neutrón 1, neutrón 2 y neutrón 3. Estos isótopos, por tener el mismo símbolo, tienen el mismo número atómico. Tienen el mismo número atómico. Pero como tiene el mismo número atómico y diferente número de neutrones, tiene diferente número de masa también. Diferente número de masa. Entonces acá dice, si quitáramos el no, dice, ¿existe dos elementos diferentes con el mismo valor de Z? Bueno, acá lo estoy viendo. Sí existe.
No solamente 2, pueden existir hasta 3. ¿Ellos quiénes son? Los isótopos. ¿Cuál es el otro nombre de los isótopos? Los hílidos. Isótopos o hílidos. Entonces, ¿existe dos elementos diferentes con el mismo valor de Z? Tratándose de isótopos o hílidos, sí, pues. Tienen con el mismo valor de Z. Tienen el mismo valor de Z. Por ejemplo, para el caso del agua, en los isótopos del hidrógeno, tenemos al protio, al deuterio y al tritio, ¿no? Seguramente han escuchado, protio, deuterio y tritio. Ellos son isótopos del hidrógeno. A ellos se les conoce como formadores de agua, ¿no? Entonces, hidrógeno significa formador de agua. Entonces, él me forma el agua común, el agua pesada y el agua superpesada. Entonces, el protio es el agua común, el agua pesada, y el tritio es el agua superpesada. Estos isótopos del hidrógeno, pues tienen el mismo número atómico. Tienen el mismo número atómico. Se diferencian en la cantidad de neutrones. Ahí se diferencian. Entonces, hay que tener cuidado ahí porque la pregunta, si no la analizas bien, puedes cometer un error, ¿no? Puedes cometer un error porque tú podrías decir, ya, me dice, no existen dos elementos. Si te dice no existen, entonces, si te está diciendo no existen dos elementos diferentes con el mismo valor de Z, ¿qué sería? Primero lo analizamos así. Lo analizamos sin el no. ¿Existen dos elementos diferentes con el mismo valor de Z? ¿Existen? Sí existe, acá está. O sea, esto sería verdadero. Chicos, de lógica, si tú niegas una verdad, ¿en qué se convierte? Si niegas algo que es verdadero, ¿en qué se convierte? ¿Han visto lógica en su colegio? El tema de lógica proposicional. Sí, pero eso yo sí lo toqué en cuarto de secundaria. Perfecto. Perfecto. Y si tú, por ejemplo, niegas una verdad, niegas algo que es verdadero, ¿en qué se convierte? Como persona no le escuché bien, le escucho medio intercortado. Si niegas una verdad, ¿en qué se convierte? Si niegas algo que es verdadero. Es mentira, pero eso es falso. Claro, se convierte en falso. Por Sí, eso profesor. que yo lo que hice fue así, ¿no? Tapar el no. Tapé el no y digo, ¿existen dos elementos diferentes con el mismo valor de Z? Sí, los isótopos o hílidos. Claro, ellos tienen el mismo valor de Z. Son... no, pero acá dice elementos, ¿no? Acá está la palabra clave, chicos. ¿Sabe cuál es la palabra clave? Elementos. ¿Por qué? Una cosa es elemento, otra cosa es átomo. O sea, es diferente, ¿ah? Elemento que átomo. Los isótopos, a ver, analizando el concepto de isótopos o hílidos. Los isótopos son átomos diferentes, pero del mismo elemento químico. No sé si me dejo entender. Para el caso del protio, deuterio y tritio, ellos son hidrógeno. Ellos son hidrógeno. Este protio, bueno, le he puesto la letra P de su letra inicial, es el hidrógeno. Él también es hidrógeno. Él también es hidrógeno. ¿Tienen el mismo número atómico? Sí. 1, 1, 1. Pero tienen diferente número de masa. Él tiene número de masa 1, él tiene número de masa 2 y él tiene número de masa 3. Pero son hidrógenos. Entonces, el hidrógeno es la suma de sus isótopos. O sea, el elemento hidrógeno es la suma del protio, del deuterio y del tritio. Entonces, mira lo que dice acá, analizando. Hay que leer bien la pregunta, ¿no? Porque puede fallar, ¿eh? Dice, existe dos elementos diferentes, ya, elementos diferentes. O sea, tengo acá un elemento 1 y acá tengo un elemento diferente, un elemento 2. Con el mismo valor de Z, o sea, que acá sea, por ejemplo, Z y Z, ¿no? Eso es recontra, super, archi, falso, ¿no? Falso. Jóvenes, no existe elementos diferentes con el mismo valor de Z. ¿Por qué? Les acabo de decir reiteradas veces que el número atómico, o sea Z, me identifica el elemento químico. Si tú miras tu tabla periódica, no vas a encontrar ningún elemento que sea diferente con el mismo valor de Z.
porque cada número está identificado con su número atómico. Es algo parecido con el número de DNI. No existe en el Perú persona que coincida el número del DNI. No existe, no hay. No hay. El número de usted, de su DNI, es único. Único. Yo sé que usted tiene el DNI de repente el amarillo, los que son menores de edad, y los que de repente ya tienen mayoría de edad, deben tener el DNI azul. Entonces los DNIs no coinciden en el número atómico. Así sea de provincia, porque recuerda que Perú no solamente es Lima. Perú pues tiene varios departamentos, ¿no? 24 departamentos. O llamado también 12 regiones. Entonces, chicos, a nivel nacional de todo nuestro territorio, de todo nuestro país, el número atómico, el DNI, pues no, nadie va a coincidir, ¿no? Igual acá. Acá dice. A ver, chicos, habla de elementos, ¿ah? Existe, tápale el no primero, tápale el no. Existe dos elementos diferentes, a ver, elemento 1, le pongo E1. Otro elemento diferente, elemento 2. Puede ser, por ejemplo, puede ser, a ver, cobre y plata, a ver. Elemento diferente, ¿no? Cobre y plata. Con el mismo valor de Z, la respuesta contundente es no, es falso. Falso. Y si tú niegas algo que es falso, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte cuando niegas algo que es falso? O sea, dices que no. En verdadero. Muy bien, Paul. Se convierte en verdadero. Por lo tanto, esto de aquí sería verdadero, ¿no? Sería verdadero. Había que analizarlo bien, ¿no? Hay que estar analizando bien sin descuidar, ¿no? Listo, lo hemos analizado bien. La pregunta, ¿cuántas proposiciones son verdaderas? Son 4. La respuesta es 4. ¿Por qué debemos de estudiar química? La química, constantemente estamos utilizando la química desde el momento que en la mañana nos cepillamos los dientes, está el flúor. Cuando cocinamos, cuando por ejemplo, ¿no? Elaboramos los alimentos, cuando cocemos los alimentos, también en la cocción de los alimentos también hay reacciones químicas. Cuando hacemos limpieza en casa, usamos de repente algunos artículos para desengrasar, para limpiar, usamos química. En los celulares también existen reacciones químicas, ¿no? En la batería y todo eso. De repente, cuando estamos preparando alguna sustancia, ¿no? Cuando estamos mezclando sustancias, no necesariamente va a haber una reacción química, pero también indirectamente, al mezclar sustancias, está involucrado también aspectos de la química. Entonces, la química prácticamente está en todos nuestros quehaceres de la vida cotidiana. Es por eso que le preguntan cosas de química, ¿no? Si no, no tendría sentido por qué estudiar la química. Pregunta número 4. A ver, chicos, pregunta 4. A ver, podemos acelerar, a ver. Hacer más rápido. Jóvenes, como siempre les pido por favor que pregunten, chicos, cualquier duda. Señale la proposición incorrecta. En todo átomo neutro, ¿la cantidad de protones es igual a la cantidad de neutrones? Sí. Chicos, a partir de ahora solamente decimos átomo, porque en la palabra átomo ya se habla de neutro. ¿Ya? ¿Cómo se le llama cuando se dice una palabra innecesariamente? Se llama redundancia, ¿no? O sea, está redundando, se está repitiendo innecesariamente un término. El átomo es neutro. Y si no es neutro, ¿qué es? Un ion. Un ion.
Ya, que eso que quede para la próxima, ¿no? También, jóvenes, por ejemplo, cuando hablamos periodo de tiempo, por un periodo de tiempo, ¿no? Hay gente que habla así, ¿no? Por un periodo de tiempo, en física también a veces, ¿no? ¿Cuál es el periodo de tiempo? Dice. Esto de acá ya no se debe de decir periodo de tiempo, solamente periodo. El periodo es un tiempo. El periodo es un tiempo. Entonces, si tú dices periodo de tiempo, ¿ya para qué, no? Esta palabra hay que eliminarla, ¿no? Porque el periodo de por sí es un tiempo. Entonces, si no va a ser periodo de qué? ¿De qué? De aire, ¿de qué va a ser? Periodo es un tiempo, o sea, ya no hay necesario, ya no hay necesidad de decir periodo de tiempo. Ya solamente para aclarar eso. Entonces, ¿es correcto esto? Ya, bueno, por esta palabra no lo voy a eliminar la pregunta, no voy a decir que es incorrecta, pero ya sabes para la próxima. El átomo, la cantidad de protones es igual a la cantidad de neutrones. ¿Es falsa? ¿Sabes por qué? Porque la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, no neutrones. Neutrones no, electrones. La cantidad de protones, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Si hay 20 protones, 20 electrones, pero no neutrones. Les había dicho al inicio que la cantidad de neutrones tiene que ser una cantidad adecuada, una cantidad que no es al azar, para que se mantenga el átomo con esa fuerza característica, ¿no? Esa fuerza de unión de las cargas positivas. ¿Qué pasa cuando un átomo tiene una cantidad en exceso de neutrones? Tiene muchos neutrones. Dirás, profe, mejor pues. Mejor porque así va a amortiguar más. No sucede así. Si el átomo tiene una cantidad no permitida de neutrones, lo que va a suceder es que vamos a entrar ya al campo de la radiactividad. Y la radiactividad viene a ser, en este caso, la desintegración del núcleo del átomo de manera natural, de manera espontánea. Pero ese es otro tema ya. Cuando escuchamos radiactividad, asociamos cáncer, asociamos muerte, asociamos algo negativo, ¿no? Incluso nos asustamos, ¿no? Cuando escuchamos radiactividad. En nuestra mente, de repente, puede ser que digamos que es algo que nos va a perjudicar. Pero la radiactividad controlada tiene muchas aplicaciones en nuestra vida. Se utiliza, por ejemplo, en medicina para la creación de radioisótopos en el tratamiento de la cura del cáncer. También utilizan en otros países la energía nuclear, la energía radiactiva, para generar electricidad. También para mover maquinarias pesadas, máquinas grandes como submarinos, buques transatlánticos, buques inmensos, ¿no? Que tendría que gastar pues miles de litros de petróleo. Pero eso no lo mueven con petróleo o gasolina, lo mueven con radioactividad, con energía nuclear. También la radiactividad también, o sea, la energía radiactiva también lo utilizan para la creación de bombas atómicas y todo eso, ¿no? O sea, claro, las bombas atómicas tampoco son buenas porque están hechas, son armas de guerra, ¿no? Para destrucción masiva, pero en todo caso también tiene unos usos importantes dentro de la medicina y en el fomento de la creación de energía, ¿no? De la sustitución de energía. Entonces, chicos, esto de aquí es falso, ¿no? Esto de aquí es falso. Es electrones, ¿eh? B. El núcleo atómico posee carga positiva. ¿Qué dicen? A ver, chicos, ¿por qué están tan callados? No, nadie participa. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Por qué están así tan calladitos? En otro curso lo veo más participativos. La B. El núcleo atómico posee carga positiva. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan o no lo que hablamos?
¿Verdadero o falso? A ver, muchachos, ¿qué me puede decir Andrés, Aldair, Alex, Candy, César Gutiérrez, David Rojas, Génesis, Junior Espinosa, María José, Mauricio, Michael, Milagros, Nayeli, Joana, Patrick, Paul, Sandra Lourdes, Querebalú, Vargas? ¿Qué me pueden decir, muchachos? ¿El núcleo atómico posee la carga positiva? Verdadero, profesor. Verdadero, muy bien, Paul. Verdadero. Excelente. Soy sí, yo, verdadero. Es correcto, mi estimado. Sí, efectivamente, como dice su compañero, Paul es verdadero, ¿no? Es positiva porque usted sabe que es por los protones. Correcto. Marcamos. Muy bien. Así me gusta que participe. Profe, si me equivoco, chicos, si uno se equivoca, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Nos corregimos, pues. ¿Qué? ¿Acaso yo no me equivoco? Yo también me equivoco. Ya, ese es verdadero, correcto. ¿El protón es más pesado que el electrón? Hay una pregunta pasada que relaciona. Esta práctica está bastante interesante, ¿no? Está bastante chévere, porque nos está ayudando a recordar los aspectos teóricos. Entonces, esta práctica bueno, la academia les está otorgando, está muy bonita. Estamos repasando justo lo más importante. ¿El protón es más pesado que el electrón? Verdadero, claro que sí. El electrón tiene una masa bastante ínfima, bastante pequeña. El protón es más pesado. ¿Y quién es más pesado que el protón? El neutrón. También ha venido esa pregunta. También ha venido la pregunta, el orden de las masas. La masa del neutrón es mayor que la masa del protón y a su vez la masa del protón es mucho mayor que la masa del electrón. Así está el orden, ¿no? Le pongo 2 ahí porque el neutrón es mayor que la masa del protón y le pongo acá 3 para indicarte que es mucho mayor. Ese es el orden de las masas. Uy, ¿qué pasó? Está medio raro esto. Espera. Ya. Se ha movido. Ya. No sé qué ha pasado acá. Ya, después lo quito esto. ¿Y dónde está la pregunta? ¿Qué? La pregunta se perdió. Ay, ay. No sé qué tiene la... Está Se perdió la pregunta, chicos. Miren, lo teníamos... Estamos desarrollando bien... Bien chévere. No sé, moví ahí, se... Bueno, tendré que traerlo de vuelta. No sé, ¿qué está pasando? Ya, lo podemos hacer más rápido, ¿no, jóvenes? Más rápido. Voy a... No sé qué ha pasado. Ya, a ver, chicos, rapidito nomás. Ya, para no estar perdiendo el tiempo. El átomo, ya, este era falso. Este es falso. El núcleo atómico posee carga positiva. Eso de hoy mucho. Ese es verdadero, profesor. Verdadero. El protón es más pesado que el electrón. Verdadero también. Falso.
¿Qué? ¿Verdad? ¿Se acuerda que habíamos dicho que el protón es más pesado que el electrón? Ah, sí, sí, la unidad fundamental de la carga ¿No? ¿Se acuerda, no? eléctrica. Sí, 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 profesor. Ya, acá la unidad fundamental de la carga eléctrica es la unidad fundamental de carga eléctrica es la del electrón. La unidad Falso, fundamental. profesor. Falso. Falso, ¿no? Falso, profesor. Y acá las partículas fundamentales en el núcleo se denominan nucleones. Sí, las partículas. ¿Verdadero, profesor? Claro, las partículas fundamentales en el núcleo se denominan nucleones. Para ser más exacto, se denominan nucleones fundamentales. ¿Verdadero entonces sería, profesor? Claro, acá le está faltando algo. A ver, las partículas fundamentales en el núcleo se Denominan... denominan nucleones. Es que los nucleones son todo lo que está en el núcleo. Y en el núcleo habíamos dicho que son 200 partículas más. En todo caso, acá le faltó la palabra fundamental. ¿Cómo se le llama a las partículas importantes? Se le llama nucleones fundamentales, así se le llama. Pero acá dice nucleones. ¿Eso significa que un hiperón también es un nucleón? Sí es un nucleón. ¿Pero es fundamental? No. No es fundamental. Entonces, esta sería... Sería falso. Falso, ¿no? Falso sería, profesor. Falso. A ver, pero acá tengo... Creo, profesor, solamente se tiene que leer la pregunta y ya lo concluye. Creo que lo repasa de nuevo, creo. Porque hay unas partes que te indican que es falso o verdadero, creo, si no me equivoco. Claro, pero acá mira la pregunta dice, la proposición incorrecta. Acá tengo dos claves. No. Incorrecto, o sea, tiene que haber solamente una, ¿no? Acá, ¿cuántas incorrectas tengo? Tengo tres. Tres, profesor, y dos verdaderas. A no ser que estén tomando esta como verdad. Las partículas fundamentales en el núcleo se denominan nucleones. Vamos a corregirlo, ¿ya? Hay que corregirlo para ser exactos. Para que sea esto verdadero, le vamos a agregar acá, se denomina nucleones fundamentales. Esta palabra falta, así se llama. Nucleones fundamentales. Ya, si le agregamos esta palabra, esto sería verdadero. Ya, a ver acá. Ya, esto es verdad, verdad. Acá, de repente acá hay un error. Dice, la unidad fundamental de carga eléctrica es la del electrón. La unidad fundamental de carga eléctrica es la del electrón. La unidad fundamental de carga eléctrica es la del electrón. Ah, ya. La unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Y esa es la unidad del electrón. Claro, el coulomb, pues. Ese es verdadero, chicos. La carga del electrón, ¿sabes cuánto es? La unidad de carga absoluta es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Menos 1. Y la del protón es lo mismo, pero con signo cambiado. Más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Algunos lo pronuncian culombio. Culombio. Bueno, yo lo pronuncio coulomb, pero uno lo pronuncia culombio, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y entonces, este C, así, ¿no? Se escribe así, ¿no? Coulomb. Coulomb. Esa es la unidad de carga. Entonces, ese es verdadero, si no, no lo había leído bien. Disculpen. Esto de acá es verdadero. Entonces, ¿cuál es la incorrecta? La A, ¿no? La A. La A es la incorrecta. Entonces, acá que quede claro, la unidad fundamental de carga eléctrica es la del electrón, claro, Coulomb, ¿no? Coulomb del electrón. Y bueno, por añadidura, la del protón también tiene la misma unidad. Coulomb o coulombios. Listo. Ahora sí, siguiente. Ya, en esta pregunta dice lo siguiente, pregunta 5. Ya, mira joven, estas preguntas son las más fáciles, ¿eh? Vamos a desarrollarlo, ¿ya? Son muy fáciles. Dice, la diferencia de cuadrado del número de masa y atómica es igual a 96. ¿Cómo se plantea eso? A ver, acá.
Diferencia es menos. Menos. Pero dice diferencia de cuadrados. O sea, voy a tener acá una diferencia de números o cantidades al cuadrado. ¿Pero quién? Del número de masa y atómica. Número de masa y atómica. Es igual, ahí está el igual, a 96. ¿Ha visto cómo lo planteo, no? Si la cantidad de neutrones es 6, mira, me dan los neutrones. Esos neutrones es 6. Me dice, determina la cantidad de nucleones de dicho átomo. Cantidad de nucleones. ¿Qué me pide? El número de masa. Eso me están pidiendo. ¿Ya ves que es importante saber la teoría? Determinar la cantidad de nucleones. Me piden el número de masa. El número de masa son los nucleones. Ahora, chicos, ¿esto de dónde viene? De diferencia de cuadrados viene del producto de la suma. La suma por la diferencia, ¿sí o no? El producto de la suma por la diferencia es una diferencia de cuadrados. ¿Ya está? A más z por a menos z. ¿No? A cuadrado menos b cuadrado, a más b por a menos b. A cuadrado menos z, a cuadrado menos z cuadrado, a más z por a menos z. Esto es un producto notable, ¿no? Diferencia de cuadrados. Viene el producto de la suma por la diferencia. Pero a menos z se conoce. ¿Por qué a? Porque yo sé que el número de masa es igual a z más n, el asno, ¿no? ¿Te acuerdas el asno? Z más n. Pasa a restar z y tendrías de que a menos z es igual a n. Pero n se conoce, vale 6. Por lo tanto, tendrías tú de la siguiente manera. A más z, en lugar de poner a menos z, ¿qué vas a colocar? El equivalente. ¿Cuál es el equivalente de a menos z? 6, pues, porque n vale 6. N es neutrones, tiene 6 neutrones. 6 igual a 96. Chicos, haciendo el despeje respectivo, voy a obtener a más z. ¿A qué es igual a más z? 96 entre 6. A ver acá en borrador. A 1 sobre 3, 36, 16, ¿no? Ya está. Este 6 pasa a dividir a 96. 96 entre 6, 36. No, perdón, 16, ¿qué estoy hablando? 16. Tengo la suma de a más z. Tengo la suma de a más z, pero también tengo a menos z. ¿Cuánto vale a menos z, chicos? También tengo a menos z. El a menos z acá está. Reemplaza. En lugar de poner n, ¿qué colocas? 6. Ahí está. Tú dirás, profe, ¿y eso cómo lo hago? Fácil, tienes un sistema de ecuaciones. En un sistema de ecuaciones tienes dos incógnitas y también dos ecuaciones. Primera ecuación, a más z igual a 16. Segunda ecuación, a menos z igual a 6. Ahora, ¿qué hago con esas dos ecuaciones? Como yo quiero hallar el número de masa, me conviene sumar, porque yo quiero el número de masa. El número de masa es la cantidad de nucleones, ¿no? Fundamental. Ya se sabe que se sobreentiende que es fundamental, ¿no? No lo han puesto, pero bueno, vamos a entender que es fundamental. Entonces, chicos, yo sumo, al sumar, a ver, voy a sumar miembro a miembro, así. Sumo, se cancela z con z y me queda 2a. A más a, 2a. 2a es igual a 16 más 6, 22. Y ahí tengo de que el número de masa es igual a 11. Número de masa igual a 11. Vamos a buscar la clave y tenemos que marcar el que diga 11. Sería la letra C. ¿Está bien? La letra C. Muy bien, chicos, seguimos. Seguimos a ver. Pregunta 5. Vayamos con la pregunta 6. La pregunta 6 dice lo siguiente, estimados amigos. Parece un poco más complicada que la anterior, ¿no? Parece. Bueno, quizás pues está subiendo un poco el nivel también, ¿no? Va subiendo cada ejercicio, va subiendo la complejidad. El catión trivalente cumple la siguiente relación, dice a más z menos n entre a menos z igual a 26 sobre 14. Además, a es menor de 50. Nos piden calcular z más q y a más z, ¿no? Entre a más z. A ver, chicos, como me hablan de un catión trivalente, represéntalo. ¿Cómo lo represento? El elemento lo voy a llamar E. Lo voy a llamar E. Este elemento tiene un número de masa y también tiene un número atómico, ¿correcto? Y también tiene una cantidad de neutrones.
¿no? Algunos lo ponen acá también, ¿no? Los neutrones. Dice que es un catión trivalente. Catión. La palabra catión ya me indica que tiene carga positiva. Cuando hablan de catión es positivo. Trivalente significa que la carga es 3. Trivalente viene de 3. Valencia 3. Me dan esta relación. Me dan la relación ahí de unas sumas y restas. ¿Correcto? Vamos a ver. Tenemos el número de masa más Z menos N. Tendría así. Número de masa más Z menos N. Y abajo A menos Z. 26 y 14. Chicos, esta fracción lo podemos simplificar, ¿verdad? Simplificamos, a ver. Mitad, mitad. Sería 13 sobre 7, ¿no? 13 entre 7. ¿Ya está? Sabemos, jóvenes, sabemos nosotros de que el número de masa es igual a Z más N, ¿sí o no? Su Z más N. Me están pidiendo a mí, me dice de que A es menor de 50. Vamos a utilizar ese dato también. El número de masa tiene que ser menor que 50. ¿Ya? El número de masa menor que 50. Y nos están pidiendo esto. Z más Q, o sea, se pide el número atómico, vamos a escribirlo acá abajo, lo que se pide. Se pide el número atómico más Q. ¿Quién es Q? La carga, o sea, más 3. Entre el A más Z. Ya, eso es lo que se está pidiendo. A más Z. Incógnita. Ahí está. A ver, chicos. ¿Qué pasaría si yo reemplazo despejo N, ¿no? Si yo despejo N, acá tendría que los neutrones es igual al número de masa menos Z. ¿No? Número de masa menos Z. Podría reemplazar eso, ¿no? Acá, N. ¿Tengo N como dato? No tengo. No tengo N. Yo quiero hallar Z. Entonces, muchachos, ¿qué puedo usar acá? ¿Qué puedo usar ahí? ¿Te parece si lo llevo todo en función de N? No, porque acá hay un N, mira, ve. Aquí hay un N. Podría llevarlo todo en función de N, ¿no? Y luego obtener cada uno. Entonces, aquí, jóvenes, voy a llamar acá esta ecuación, lo voy a llamar ecuación 1, ¿no? Te dice acá, de la ecuación 1. Como no tengo espacio ahí, lo voy a poner por acá. De la ecuación 1. ¿Qué tenemos de la ecuación 1? Voy a reemplazar, jóvenes, su equivalente, ¿ya? Voy a reemplazar esos equivalentes. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué voy a hacer? En lugar de poner A, voy a poner Z más N. ¿Está bien? Z más N. A es igual a Z más N. A es igual a Z más N. Pero acá tengo un Z y acá tengo menos N. Más Z menos N. En lugar de poner A menos Z, voy a poner N. Así. Y en lugar... Ya, bueno, esto lo copio igual. 13 séptimos. Joven, ¿ya se dio cuenta usted? ¿Ya se dio cuenta que voy a cancelar N con menos N o no? Y me queda Z más Z, 2Z. Entonces me está quedando acá 2Z entre N es igual en la relación de 13 séptimos, ¿no? 13 séptimos. Pero este 2 puede pasar a multiplicar acá, ¿no? Pasa a dividir, pero al dividir se encuentra con el 7 y se multiplica. Entonces voy a tener una relación entre Z y N, ¿sí o no? Entre Z y N voy a tener una relación. ¿Cuál es la relación entre Z y N? Que Z es a N como 13 es a... Como 13 ¿es a cuánto? 13 es a cuánto, chicos.
Así. Como 13 es, el 2 pasa a dividirse, ¿no? 14. Muy bien, 14, perfecto. Ya está. Ahora. Usted sabe que esta es una proporción y usted sabe por aritmética que esto le damos valores, ¿no? Le multiplicamos siempre por una constante de proporcionalidad, o sea, 13K y 14K, ¿no? Eso se habla así siempre, 13K, 14K. Ahora, chicos, el ¿a qué vendría a ser igual? A Z más N. Z más N, pero Z vale 13K, N vale 14K, entonces el valor de A ya se puede determinar. Sería 13 más 14, 27. 27K. Así. ¿Está bien? 27K. A ver, muchachos. Este Q de acá, ¿qué cosa? Ah, ya, es la carga del catión. Ah, ya. La carga del catión. 3, ¿no? Más 3. Pero esta carga me va a malograr toda mi pregunta. ¿Por qué? Mira, reemplazo aquí, en la pregunta. ¿Cuánto vale Z? 13K. Z vale 13K. Más 3. ¿Cuánto vale A? A vale 27K. ¿Cuánto vale Z? Z vale 13K. Así. Ah, ya, pero chicos, me faltó algo. Me faltó algo acá. ¿Qué es lo que me ha faltado? Usar el dato. ¿Qué me faltó, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me faltó? Me dice que el número de masa es menor que 50. ¿Ya? O sea que ese 27K es menor que 50. Jóvenes, si 27K es menor que 50, entonces, dígame usted, ¿cuánto puede ser K? ¿Cuál sería el valor de K? K podría ser 2. ¿Cuánto es 27 por 2? Recuerda que esta es una constante de proporcionalidad. ¿Qué pasaría si fuera 2? 54. 54. ¿54 es menor que 50? No. No es menor que 50. 54 no es menor que 50. Si K fuera 2, no cumple. Entonces K tiene que ser necesariamente 1. ¿Por qué? Porque 27 por 1 es 27 y 27 es menor que 50. Entonces, como K vale 1, ¿cuánto vale el número atómico? Con toda seguridad, 13 por 1, 13. ¿Cuánto valen los neutrones? 14 por 1, 14. ¿Cuánto vale el número de masa? 27 por 1, 27. ¿Qué, profe? La ha puesto por gusto. No la han puesto por gusto. Este dato es importantísimo. Si no ponen este dato, habría muchas posibilidades, ¿eh? Si no ponen ese dato, habría muchas posibilidades. Entonces, ahora sí sale el ejercicio. Ahora sí sale. Ya, ¿cómo sería entonces? Uy, lo borré, ¿no? ¿Por qué lo he borrado? Aquí, pues, esto, ¿no? Z más Q. Ya, ¿cuánto vale Z? Z más Q, lo he borrado, ¿no? No sé por qué, se me ha ido. Z más Q. Acá es A más Z, ¿no? Así. Y acá igual. Y ahora sí, reemplazamos. ¿Cuánto vale Z? 13. 13 redondo, nada que 13K. Ya el K se eliminó porque K vale 1. El Q, la carga vale 3. 13 más 3. El A vale 27. Y ese más Z, ¿no? Z vale 13. Ya, acá, arriba, chicos. 13 más 3 es 16, ¿no? 16 y 27 más 13 es 30, 40. 40. Simplificando, sácale octavas. 2 quintos. 2 quintos, ¿no? Sí, 2 quintos. Perfecto, 2 quintos. Simplificando hay 2 quintos. La clave C. Bonito problema. Bonito problema. Interesante, ¿eh?
Acá, estos, por si acaso, chicos, le voy a enviar a ustedes para que usted lo pueda repasar. Antes de continuar un ejercicio más, porque todavía tenemos tiempo, un par de minutos. ¿Entendieron, chicos, o no se entendió? Sí, se entendió. Ya, un ejercicio más ya para pasarle con el otro curso que van a tener. Rapidito, ¿no? A ver, la 7. Vamos a hacerlo rápido, muchachos, utilizando a ver ya nuestra experiencia. Dice, pregunta 7. Si la suma de electrones de los átomos A y B son 54, determinar la cantidad de electrones de los iones A más 2 y B menos 1. ¿Ya? Ya, a ver chicos, a ver. Primero partimos de los átomos. Los átomos, a ver, este átomo de aquí, el átomo A, el átomo B, voy a ponerle acá, por ejemplo, Z1, porque tiene diferentes símbolos, ¿no? Z2. Entonces, los electrones para él es igual a Z1, porque la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, y los protones es igual al número atómico. Y los electrones para B, acá va a ser electrones para B, y acá va a ser electrones para A. Los electrones para B sería Z2. Hasta ahí, ok. Ahora, nos dan los iones. Me dan el catión divalente. El Z sigue siendo el mismo, ¿eh? El Z tú ya sabes que no cambia. Sigue siendo el mismo Z, Z1. Le damos Z1, Z1. Y acá, en este caso, tenemos el anión monovalente, ¿no? Anión monovalente. Sería acá B-1 y acá sería el mismo Z, el mismo número atómico. ¿Cómo hallaríamos la cantidad de electrones? Los electrones para en este caso, para el catión. Los electrones para el catión. C de catión, ¿ya? Si no tuviera esta carga más 2 sería Z1. Pero esta carga más 2, ¿qué significa? Esta carga más 2 significa que perdió 2 electrones. Más 2 significa que perdió. Puedes revisar el video después. Perdió 2 electrones. Si más 2 significa que perdió, menos 1, ¿qué significa? Que ganó. Ganó un electrón. Menos 1 significa que ganó un electrón. Entonces, como perdió 2 electrones, lo que pierde lo represento con menos 2. Pues no es que perdió, sale. Y aquí, el número de electrones del anión sería igual a Z2. Pero como tiene carga menos 1, este menos 1 significa que ganó. Y lo que gana se le suma. Lo que gana se le suma y lo que pierde se le resta. ¿Está bien? De esa manera. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Dice, si la suma de electrones de los átomos A y B son 54, ese dato está acá, ¿no? Eso significa que si yo sumo los electrones de A más los electrones de B, ese es igual que sumar a Z1 más Z2, ¿sí o no? Es igual. No es que son iguales, en lugar de electrones de A pongo Z1, en lugar de electrones de B pongo Z2. Y eso por dato es 54. 54. ¿Y acá qué me dicen? Determinar la cantidad de electrones de los iones. Me piden la cantidad de electrones. Entonces sumemos, pues chicos, sumemos. Voy a sumar ahora los electrones de los cationes, ¿no? Sumo los electrones del catión más los electrones del anión. Pero ¿cuántos son los electrones del catión? Z1 menos 2. ¿Cuántos son los electrones del anión? Z2 más 1. Z1 más Z2 se conoce, vale 54. Este es igual a 54. Menos 2 más 1, menos 2 más 1 es menos 1. Y 54 menos 1 es 53. Esa es la respuesta. ¿Ya? 53 viene a ser el número de electrones del catión más el número de electrones del anión. Bien, chicos. Ahora sí. Se encuentra el profesor
Patrick, 53. Excelente, Patrick. Muy bien. Muy bien, Patrick. Bien, chicos. Voy a poner de hospedador al profesor. Maestro se encuentra en sala. Maestro. ¿Qué curso le toca, jóvenes? Historia. Historia. ¿Quién es el profesor de historia de ustedes? Profesor, maestro de historia, ¿se encontrará presente? Bueno, mientras el maestro se conecta, debe estar en camino. Un problema más. Si está en sala, me avisa, maestro, por favor. Profe, Sí. ¿puede explicar el problema otra vez, por favor? Otra vez el problema. A ver, a ver. Sí, si no, no lo entendí muy bien. A ver, a ver. Gracias por tu sinceridad. Tengo acá, mira, la suma de los electrones de los átomos A y B. Átomos, dice, son 54. Yo he llamado mi átomo A con su número atómico, mi átomo B con su número atómico Z2. Son elementos diferentes, por eso tienen diferente número atómico. Él es A, tiene Z1, B tiene Z2. ¿Por qué tienen diferente número atómico? Porque son elementos diferentes, A y B. En los átomos jóvenes, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, pero los protones es igual al número atómico. Eso es teoría, chicos. Eso es teoría. Habíamos dicho que el número atómico es igual a la cantidad de protones. Eso hemos dicho. Usted puede revisar el video y lo vas a comprobar. Por eso que en lugar de poner protones que estoy poniendo, Z1, en lugar de poner protones que pongo, Z2, porque son iguales, pues. Ahora, ¿por qué trabajo con el Z1? Porque me conviene. Me conviene trabajar con un número atómico. Ahora, chicos, el dato dice que la suma de los electrones de los átomos A y B es 54. Sumo, pues, electrones de A más los electrones de B, reemplazo su equivalente. Los electrones de A, ¿cómo se llama? Z1. Los electrones de B, ¿cómo se llama? Z2. Y eso vale 54. Ahora, la pregunta es determinar la cantidad de electrones, no de ellos, sino de sus iones, A más 2 y B menos 1. Acá está. Este de aquí, para que se convierta en este ion, ha perdido 2 electrones. Cuando pierde 2 electrones, queda cargado con más 2. Este de aquí gana un electrón. Cuando gana un electrón, se convierte en B menos 1. La cantidad de protones no va a cambiar, ya hemos dicho ya. Ya hemos dicho en la primera parte, cuando iniciamos el tema, la clase de hoy, que los protones se permanecen inalterables porque si cambiaran, el elemento pierde su identidad, o sea, se convierte en otra cosa, y eso no es fácil de hacer. Y hablamos de los electrones de valencia, los electrones de último nivel. Ahí me he extendido un poco hablando de eso. ¿Cómo hallamos la cantidad de electrones para el catión? Si no tuviera esta carga, dije yo, sería el número de electrones sería igual al Z1, así como acá. Acá no hay carga, mira, ve. No hay carga acá, por eso que son iguales. Sin embargo, tiene carga más 2 y más 2 significa que perdió 2 electrones. Te había dicho ahí, cuando estaba explicando, había dicho, ¿no? El átomo tiene la misma cantidad de protones y electrones. Si tuviera, por ejemplo, 4 protones, tiene 4 electrones. Le dije, si en el átomo por un proceso de oxidación pierde electrones. Pierde. Si pierde 1, queda con carga más 1. Si pierde 2, queda con carga más 2. Entonces, cuando pierde electrones, queda con carga positiva. Hay una pregunta ahí de eso, con respecto a eso. Ahora, chicos, me están pidiendo la suma de electrones. Sumo, pues, sumo. Los electrones de este C, ¿qué significa? Catión. Los electrones del catión más los electrones del anión, los sumo. ¿A qué es igual? En lugar de C, ¿qué pongo? Z1 menos 2. En lugar de este electrón del anión, ¿qué pongo? Z2 más 1. Ahí está. Agrupo Z1 con Z2, me da 54. Menos 2 más 1 me da menos 1. 54 menos 1, 53. Esa es la parte operativa. ¿Se llevó a comprender o no, mi estimado amigo? Sí, sí, profe, gracias. Ya. Se encuentra el maestro de historia. Maestro, buenas noches. Maestro, a ver, un ratito, chicos, voy a preguntar. Un momentito, por favor.
Profesor, ¿qué pasó? No, no le escucho. Maestro Ventosía, ¿se encuentra presente? Maestro Ventosía. Hola, hola. Bueno, mientras el maestro llega, voy a hacer un ejercicio más, ¿ya, chicos? Ya debe estar en camino ya. Hay que aprovechar el tiempo, chicos. Aprovechar el tiempo al máximo. ¿Se encuentra el maestro Ventosía? ¿Llegó? No, todavía no llega. Un ejercicio más, chicos. Un ejercicio más. Dice, en un átomo neutro se cumple que la cantidad de nucleones es el número de electrones como 8 es a 3. Esa palabra, chicos, es a significa una relación de proporcionalidad, ¿no? O sea, usted va a hacer esto. Lo compara por división. Cuando te digan es al. Dice, se cumple que su cantidad de nucleones. ¿Quién es la cantidad de nucleones? El número de masa. La cantidad de nucleones es al número de electrones. Número de electrones como 8 es a 3. Ese planteamiento es así, mira, como una división. El número de masa es al número de electrones como 8 es a 3. Así lo planteas. Determina el número de nucleones que posee dicho átomo. O sea, te está pidiendo el número de masa. El número de masa te está pidiendo. Sabiendo que posee 50 neutrones. Me dan como dato la cantidad de neutrones. Ahora, chicos, recuerde usted, por favor, recuerde usted que este es un átomo. Y me está diciendo, ¿no? Átomo neutro. Ya no debió haber usado neutro, pero bueno, ya, lo está usando ahí. Entonces, en el átomo, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Pero la cantidad de protones es igual al número atómico. Entonces, en lugar de electrones voy a reemplazarlo por Z. ¿Por qué lo reemplazo por Z siempre? Porque tengo el número de masa y el número de masa es igual a Z más N. Por eso, pues. Tú tienes que trabajar siempre con Z. Porque conociendo el número de masa, relacionas a Z y N. Entonces, en lugar de poner electrones, chicos, convenientemente voy a colocar protones. En lugar de electrones, coloco Z. Por eso te dan ese dato, ¿no? 8 es a 3. Ahora, jóvenes, me dice que los neutrones vale 50, ¿no? Neutrones vale 50. Entonces, decimos lo siguiente. A ver, muchachos, aquí. Mira, no te pierdas, ¿eh? No te pierdas esta parte. No te pierdas. A menos Z, ¿como cuánto es? 8 menos 3 es como 5. Pero aquí, A menos Z pasa a restar Z, tendría menos Z. ¿Cuánto es A menos Z? N. Pero N, ¿cuánto vale? N vale 50. Entonces, en lugar de N pongo 50. Entonces, A menos Z es igual a 50. Ese es dato, ¿eh? Si A menos Z es igual a 50 y acá yo tengo que 8 menos 3 es como 5, o sea, A menos Z. Estoy restando así, A menos Z, 8 menos 3 es como 5. ¿Cuánto le falta 5 para hacer 50? ¿Por cuánto sería? Por 10. Cuando tú multiplicas acá por 10 tengo 50. A todo multiplícalo por 10. A él por 10 y a él también por 10. Ahora tengo 80 menos 30, 50. ¿Ves? Se cumplió. Se cumplió. Entonces, ¿cuánto vale A? Entonces, el A vale 8 por 10, 80. ¿Cuánto vale B? B vale, perdón, Z ¿cuánto vale? 3 por 10, 30. 30. 80 menos 30, 50. 80 menos 30, 5 por 10, 50. Ahí está, se cumple. ¿Qué me piden a mí? Me piden determine el número de nucleones, o sea, me piden el A. El A vale 80, ¿no? La respuesta sería la letra D de deseo, 80. Ya está. Tenemos un ejercicio más. Hay un modelo más, chicos, para que usted pueda desarrollar. Maestro Joel se encuentra. Maestro Joel.
Hola, hola. Maestro Joel, ¿cómo está? Buenas noches. Lo voy a colocar de hospedador. ¿Me escucha, maestro? Lo veo doble. ¿A cuál lo coloco? Veo dos con el mismo nombre. Listo, maestro. Maestro, ¿me escucha? ¿Cómo está? Buenas noches. Maestro. Hola, 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 hola. ¿Si me escuchan? ¿Me confirman, por Ahora favor? sí, maestro. Buenas ¿Cómo está? Buenas noches. noches. Bienvenido. Lo voy a colocar de hospedador. Un momentito, por favor. Sí, por favor. Listo, maestro. Muy buenas noches. Bienvenido. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, profe. Hasta luego.